Pero bueno, ¿cómo es que se escriben los óxidos o cómo se escriben las fórmulas? Para empezar, la fórmula es la representación por medio de símbolos de los compuestos químicos. Y un óxido, la fórmula de un óxido va a ser primero el símbolo del metal y el símbolo del oxígeno. O para el caso de los óxidos no metálicos será el símbolo del no metal más el símbolo del oxígeno. Ejemplo, aquí ya estaba el símbolo del sodio, que es el metal, y el símbolo del oxígeno. Así empezamos a armar entonces nuestra fórmula de los óxidos. Sin embargo, hace falta saber los estados de oxidación, es decir, los electrones que van a compartir en cada enlace. Y esto se puede determinar con las valencias que van a encontrar en su tabla periódica. Entonces, todos saquen su tabla periódica, por favor. Para saber el número de oxidación o las valencias que van a trabajar los elementos, tienen que buscar en su tabla periódica las valencias o estados de oxidación. Y entonces, vamos a hacer lo siguiente. Identifico la valencia del sodio, que si se ubican en el grupo 1 de su tabla periódica, van a ver que el sodio trabaja con +1 y el oxígeno en nuestros óxidos siempre va a trabajar con -2. ¿Qué hago ahora para terminar mi fórmula? Voy a realizar la cruza de las valencias y el 2, que era del oxígeno, pasará al sodio y el 1, que era del sodio, pasará al oxígeno. Sin embargo, el 1 en las fórmulas químicas no se escribe, por lo tanto mi fórmula del óxido con el sodio va a ser Na2O. Repito, primero escribo el símbolo del metal o del no metal, en este caso es un metal, más el símbolo del oxígeno y identifico las valencias y por último nada más cruzo dichas valencias. Vamos a ver otros ejemplos. Ahora vamos a ver el magnesio con el oxígeno. Primero escribo el símbolo del metal y después el símbolo del oxígeno. Ahora identifico los estados de valencia. Busco el magnesio en la tabla periódica y me doy cuenta de que la valencia es +2. Y el oxígeno ya sabemos que trabaja con -2. Por lo tanto, lo único que me resta hacer es intercambiar las valencias. El 2 del oxígeno se lo pongo al magnesio y el 2 del magnesio se lo pongo al oxígeno. Sin embargo, en esta ocasión, cuando las fórmulas se pueden simplificar, es decir, que se pueden dividir por el mismo número, entonces lo realizo. En este caso a los 2 les puedo sacar mitad. Entonces mi fórmula final quedaría magnesio 1, oxígeno 1. ¿Qué fue lo que hice? Como los 2 son divisibles entre 2, simplifiqué la fórmula. Y entonces se queda MgO. Vamos a ver otro ejemplo, ¿va? Ahora con el calcio. El calcio, pongo primero el símbolo del calcio, después pongo el símbolo del oxígeno, identifico los estados de oxidación o las valencias y me doy cuenta que el calcio trabaja con +2 y que el oxígeno trabaja con -2. Cambio las valencias. El 2 del oxígeno se lo pongo al calcio y el 2 del calcio se lo pongo al oxígeno. Algo bien importante, si se dan cuenta, cuando bajo los números los bajo ya sin símbolos. Yo no pongo aquí +2, únicamente escribo el número como tiene que ser, sin signos, ¿sale? Lo mismo aquí. Siempre cuando baje las valencias, las voy a bajar sin símbolos, sin signos, perdón. Entonces, para esta fórmula ya me queda que es calcio 2, oxígeno 2. Lo mismo, puedo simplificar, simplifico. Y entonces me queda calcio 1, oxígeno 1. Recordando que los unos no se escriben. Bueno, ya sé cómo representarlos mediante la fórmula, dichos óxidos. Pero ahora, ¿cómo voy a llamar estos óxidos? ¿Cómo los voy a nombrar? Primero, voy a nombrar la palabra óxido. Después le agrego
de, y por último, el nombre del metal o del no metal. Repito, escribo óxido de y el nombre del metal o del no metal. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de este? Ya lo habíamos hecho hace ratito. Este es un sodio y es un óxido porque tiene un oxígeno. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Primero escribo óxido, después de, y por último el símbolo del elemento. Perdón, el nombre del elemento. En el primer caso sería óxido de sodio, para el segundo, óxido de magnesio, y para el tercero, ¿cómo creen que se va a llamar? Óxido de calcio. Esta nomenclatura se puede aplicar cuando el elemento tiene una única valencia. Pero ¿qué pasa si mi átomo tiene dos valencias? Entonces, si utiliza la valencia chica le voy a dar terminación oso. Y si utiliza la valencia grande le voy a dar terminación ico. Vamos a ver a qué me refiero. Voy a utilizar el cobre. El cobre tiene dos valencias, la valencia más 1 y la valencia más 2. Cuando el cobre trabaje con la valencia más 1, obviamente el oxígeno siempre va a trabajar con menos 2 cuando está haciendo óxidos. Hago exactamente lo mismo, intercambio las valencias, el 2 pasa a ser del cobre y el 1 pasa a ser del oxígeno. Y ahora, bueno, así queda mi fórmula. ¿Cómo lo voy a llamar? Óxido. Recuerden, siempre tengo que escribir la palabra óxido. En este caso, como tiene dos valencias, quito la palabra de. Óxido, cup, de cobre. Y me doy cuenta, a ver, está utilizando la valencia chiquita, el 1. Entonces, si está utilizando la valencia chiquita, le voy a dar la terminación oso. Óxido cuproso. ¿Por qué cuproso? Porque viene del latín cuprum. Se escucha muy mal decir óxido cobroso o óxido cóbrico. Entonces, el nombre correcto es cuproso o cúprico. Pero bueno, son como algunas excepciones que llegan a tener los elementos. Ustedes no se preocupen por esto. Lo importante es que quiero que sepan que cuando el elemento está utilizando la valencia chica, le van a dar terminación oso. Pero en este caso, en el otro caso, en el cobre va a utilizar la valencia más 2. ¿Va? Si se dan cuenta, es la valencia grandota. Hago lo mismo, intercambio valencias, el 2 del oxígeno pasa al cobre, el 2 del cobre pasa al oxígeno. Esta será mi fórmula, pero como puedo simplificar, simplifico. ¿Cómo que simplificar? Le saco mitad a los dos, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, y entonces queda así mi fórmula final. ¿Cómo se va a llamar este segundo compuesto? Óxido cúprico. ¿Por qué cúprico? Aquí me falta un acento, disculpen. Porque doy terminación ico, porque está utilizando la valencia grandota. Si se dan cuenta, no es lo mismo que yo me encuentre con Cu2O a que yo escriba CuO. Este compuesto es óxido cuproso y este compuesto es óxido cúprico. Ambos están trabajando con el cobre. Ambos son óxidos. ¿Cuál es la única diferencia? Que el primero está trabajando con más 1 el cobre y el segundo está trabajando con más 2 el cobre. Vamos a hacer otros ejemplos, ¿va? El hierro puede trabajar con más 3 y con más 2. Cuando el hierro está trabajando con... En este caso, ¿cómo voy a saber qué valencia tiene el hierro? Recuerden que se van a intercambiar las valencias. Entonces, este 2 realmente es del oxígeno. Y este 3 realmente es del hierro. ¿Se dan cuenta? Ahora fue al revés. Repitámoslo. Tengo el compuesto. Tengo que identificar el nombre. El 2 en realidad es del oxígeno. Y el 3 en realidad es del hierro. Como 3 es la valencia grandota, entonces le voy a dar terminación ico. Se va a llamar óxido férrico de fierro. Para el siguiente ejercicio son unos, pero recuerden que este viene del 2. ¿Por qué? ¿Cómo sé que se simplificó?
porque el oxígeno siempre va a trabajar con 2, y si se dan cuenta aquí no hay ningún 2. Quiere decir que había un 2 aquí y un 2 acá. ¿Qué creen que pasó? Se simplificó la fórmula. Entonces, en esta segunda fórmula, el hierro está trabajando con más 2. ¿Cómo se va a llamar, por lo tanto, esa fórmula o ese compuesto? Óxido ferroso. Aquí me sobró el acento. Óxido ferroso. Bueno, vamos a recapitular. Los óxidos son compuestos químicos formados por un metal o un no metal, pero algo importantísimo, que se unan al oxígeno. Para representar la fórmula de los óxidos, tengo que escribir primero el símbolo del elemento más el símbolo del oxígeno. Después voy a identificar las valencias, voy a realizar la cruza y si puedes, simplifica. Si no, no pasa nada. Lo dejas así. Finalmente, para nombrarlos, vas a escribir óxido de y el nombre del metal o no metal. Ojo, esto solo aplica para cuando tu elemento tiene una sola valencia. ¿Qué pasa si mi elemento tiene 2 valencias? Entonces voy a escribir la palabra óxido, el nombre del metal o del no metal y la terminación oso o ico. Oso para la valencia más chiquita, ico para la valencia grandota. Bueno, chicos, espero que le hayan entendido al tema. Si no, no se preocupen, mañana resolvemos todas sus dudas y hacemos muchísimos ejercicios. Y pues mientras les dejo un pequeño reto. Escriban la fórmula para el óxido de litio, el óxido carbonoso, el óxido niquélico y por último, el nombre de este compuesto, por favor. Gracias, nos vemos mañana. Bye.